Bueno, ante todo quiero agradecer por este medio y felicitar además a ese colectivo, a esa forma de autoorganización que se ha denominado Flor de Seibo. Para los que no conocen, Flor de Seibo eran los docentes universitarios que fueron expulsados de sus cátedras por haber adscrito al primer peronismo como una forma de denigrar toda su labor y como una justificación también para condenarlos hacia el ostracismo. Y, y me parece súper inteligente que hayan utilizado ese nombre, porque de alguna manera es parte de la historia argentina, que tenemos que aceptarla, porque toda la historia es nuestra historia. Eh, Dentro de las conversaciones que hemos tenido hay cuestiones que tienen que ver con elementos esenciales en la vida y el desarrollo, tanto de las personas humanas como de los pueblos. Eh, Todos aspiramos a ser, vamos constituyendo nuestro ser a partir de nuestra experiencia vital. Eso, por un lado, va constituyendo nuestros propios rasgos identitarios, pero por otro lado nos va brindando elementos para, de alguna manera, generar cuestiones creativas, porque la creatividad justamente se produce porque el pensamiento es situado. Nos han mal acostumbrado a pensar que existe un ser humano universal, y lo único universal que compartimos con todos los otros seres humanos es una estructura biológica, física y química que nos permite relacionarnos con la realidad, que nos permite desarrollarnos, que nos permite intervenir en el mundo que nos toca vivir. Pero esa capacidad de pensar no se ejerce de formas similares porque obviamente está condicionada por determinantes históricos, geográficos, ecológicos, en el más amplio sentido de la palabra. Si ustedes analizan la historia, han existido procesos revolucionarios y civilizaciones que han tenido características muy diferentes de acuerdo a su propia experiencia de vida. Y nuestra América ha generado, digamos, cuestiones muy auténticas que van desde las civilizaciones anteriores a la expansión europea hacia América, como también en forma posterior a partir de esa coexistencia entre mundos aparentemente diferentes, y digo aparentemente porque había cuestiones comunes también, que constituyen lo que hoy conocemos como América Latina. No hay pensamiento universal, no hay hombre, o mejor dicho, ser humano universal, eso es un mito, y en ese sentido el desafío tanto de los individuos particulares, de los sujetos, mejor dicho, de las personas humanas, porque la palabra individuo a mí no me gusta demasiado, es más, me gusta demasiado poco. Prefiero denominarnos como personas humanas. El desafío es el desafío de ser, es un desafío vital y un desafío que además presupone la existencia de elementos creativos, a veces son muy simples, y otras tienen que ver con, digamos, aportes a la civilización universal que surgen de un lugar situado. Hay cientos de ejemplos. Por lo tanto, esa autenticidad que Kusch nos advertía que muchas veces no estamos dispuestos a reconocer, es un instrumento vital para, digamos, desarrollarnos como comunidad. Y es generalmente lo que suelen atacar con mayor rigurosidad, con mayor fortaleza, de aquellas naciones que pretenden expandirse e instalar sus propios paradigmas civilizatorios.
Yo estoy convencido que el primer peronismo fue un paradigma civilizatorio. Hay cientos de elementos que yo no los podría explicar en este momento, pero cuando uno advierte que el peronismo no solamente propuso, digamos, o se constituyó como un movimiento político, que en realidad nunca lo fue, sino que fue un movimiento social, político, cultural, económico, que además formulaba una propuesta civilizacional de vida que se expresó a través de un texto que es la comunidad organizada, pero que en realidad se manifestó en los hechos, es decir, la comunidad organizada como texto es más bien un relato de lo que la Argentina estaba transitando en aquellos momentos, un Estado que nunca fue de bienestar, como suelen equivocarse. Nunca el peronismo concibió al Estado como un Estado de bienestar, sino como un Estado promotor. Una idea de conducción que tiene que ver con la conducción del orgánico, una idea de organización y una idea, además, matriz fundamental de tipo filosófico, que los seres humanos no somos sujetos aislados que pactamos la vida en comunidad, sino que somos sujetos que nacemos naturalmente en una comunidad y que nos relacionamos a través de sistemas de proximidad. Y esa proximidad es co-constituyente de nuestra subjetividad por un lado, pero co-constituyente además de la comunidad. O sea, hay una co-constitución entre persona humana y comunidad que hace y que caracteriza a nuestra propia especie. Por eso mismo, cuando se realizan análisis o se intentan o se ensayan análisis sobre las crisis argentinas y sobre, digamos, las proyecciones de tipo apocalíptico sobre nuestro país y el resto de Latinoamérica, porque somos parte de Latinoamérica, porque nuestras relaciones de proximidad comunitaria son con Latinoamérica, se deja de observar que en realidad el gran desafío de nuestros países es justamente instituir organizaciones que de alguna manera promuevan la generación de elementos auténticos y que cada pueblo tiene el derecho a vivir según digamos, esos elementos auténticos que a veces son instituciones, se manifiestan en instituciones políticas, en instituciones, en productos culturales, se manifiestan en productos artísticos, es decir, yo creo que la impronta de la expansión de la razón burguesa y de la razón instrumental en su aspecto, digamos, de colonización cultural, ha, digamos, obliterado, ha limitado o ha intentado limitar nuestras capacidades creativas y de autenticidad y nos ha convencido o intentado convencer que, digamos, el rol de los países periféricos es copiar, digamos, los modelos exitosos de otras culturas o civilizaciones. Y el que copia se equivoca, es decir, nosotros debemos aceptar nuestra autenticidad y aceptar nuestra autenticidad significa asumir que somos diferentes, que pretendemos vivir en forma diferente a otras civilizaciones, otras culturas. No hace falta colocarse en un lugar crítico o de impugnación hacia los otros, porque la verdad es que si hay algo que caracteriza a la naturaleza y que forma parte del impulso vital de la naturaleza es la diversidad. La homogeneidad es muerte, la diversidad es vida. Por lo tanto, yo creo que cuando tenemos que reflexionar sobre la actualidad y el futuro, bueno,
como comunidad tenemos que tomar una decisión, si estamos dispuestos a aceptar nuestra autenticidad a todo costo, o si simplemente, digamos, seguiremos dedicándonos a copiar acríticamente situaciones, muchas de las cuales están rodeadas o están constituidas a partir de mitos que se naturalizan y que aparecen como verdades indiscutibles. Yo creo que esa es una de las grandes crisis y me da bastante pena que eso no sea un elemento de reflexión de lo político, pero también de lo industrial, de lo sindical. Es decir, las direcciones, las dirigencias o las conducciones tienen de alguna manera la responsabilidad histórica de asumir esa originalidad, de procesarla y de contribuir junto a la población a llevarlas adelante a toda costa. Cuando uno es auténtico, cuando un pueblo es auténtico, es feliz. O sea, ese bienestar que era precondición de la grandeza de la patria, el bienestar del pueblo, es justamente implica, entre otras cosas, más allá del bienestar económico, un bienestar ontológico, que es aceptarse como somos, aceptarnos como somos, y a partir de ahí rescatar las potencialidades que, como todos otros pueblos tienen, potenciarlas y transformarlas en elementos que pueden contribuir, digamos, directa o indirectamente a mejorar nuestro nivel de vida. Yo creo que ese es el gran desafío. El desafío no va a surgir por la reproducción de un sistema de dirigencias que digamos, básicamente se conducen a partir de la adopción acrítica o hacia diríamos, a ver, para ponerle la palabra, en el deslumbramiento permanente de lo otro, sino sin dejar de observarlo, porque vivimos en un mundo interrelacionado, concentrarnos fundamentalmente en el nosotros, sin que esto sea una cuestión, diríamos, autocentrada o endogámica. Si nuestra dirigencia no toma conciencia de que el único secreto para lograr esos dos objetivos, que son claros para todos queremos el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria, no hay posibilidad de hacerlo si no aceptamos nuestra propia autenticidad y no continuamos con esos mecanismos autodenigratorios que siempre colocan el éxito en otro lado, en otro sitio, en el afuera, y que repite ese antiguo y desgraciado paradigma que los civilizados siempre son nosotros y los bárbaros somos nosotros. O sea, toda esta cuestión, la eliminación en cierto sentido, o la neutralización de nuestra propia creatividad es claramente conclusión y consecuencia, mejor dicho, de una etapa donde, digamos, se pensaba que la civilización siempre está en el afuera. Y eso implica también un menoscabo de lo propio. A mí me da la impresión que esa es una de las principales reflexiones. Hay otras también, que son quizás más prácticas, pero esta es una de las que podríamos empezar. Así que les agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicarme con ustedes y bueno, espero volvernos a encontrar pronto
ya presencialmente si es posible, pero si no, a través de esta tecnología que por lo menos nos permite vincularnos en estos momentos tan duros para todas las argentinas y los argentinos. Muchísimas gracias, Flor de Seibo, gran elección, una de las, creo que, elecciones más inteligentes para nominar no solamente a un grupo y otorgarle identidad, sino además para mostrar que la Argentina en algún momento pensó por sí misma o intentó pensar por sí misma, desde sí misma, y que para muchos de nosotros ese proceso cultural reflexivo llevó a los mejores días de nuestra historia. Muchísimas gracias.